Hola, Hola, ¿cómo vas? buenas. Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, Mm, voy a empezar. Bien, ¿y tú? Así en bucle, así hace mi hija. Bien, ¿y tú? ok, Se muy demora un bien. montón. Sí, he visto los bucles de tu hija cuando lo hace. Bueno, ¿Qué bienvenidos a pasa? ¿Cómo Conectados con están? Live. ¿Cómo está nuestro público? Ya se están conectando. Bienvenidos a Bien, todos. bien, Qué bien, chévere bien, bien. tenerlos por acá. Jimena, Carito, buenas noches. Bueno, entonces, bienvenidos a Conectados con Live, un programa recordándoles aquí un poco lo que implica, siempre lo hacemos, y es un programa que está montado para la gente que se conecta, para la gente que tiene dudas, para la gente que quiere clarificar mitos, para la gente que quiere desmitificar, perdón, para la gente que quiere conocer qué hacer ante ciertas situaciones. Como bien saben, pues hemos tocado temas que pueden movilizar a muchos, que de pronto no a tantos. Eh, Nada, es un programa hecho por psicólogos tratando de traer como a la realidad muchos de los temas que la gente en algunas ocasiones malinterpreta o que da un uso distinto a lo que debería ser en ciertas situaciones. Y nada, ya este es nuestro segundo año, esto arrancó en pandemia y pues nos hemos mantenido y pues nada, montando y preparando cosas para ustedes a lo largo de este tiempo y para el otro año. Y ya, obviamente es arrancando esto, recordándoles un poco hace 8 días cómo nos fue con nuestro programa, bueno, reiterando un poco excusas, ¿no? ¿Cierto? Nuestro programa sobre salud mental que estaba un carajo con el viejo Leo, nos estaba yendo muy bien, un programa muy interesante y lastimosamente pues nuestra plataforma falló y nos caímos. Pero nada, desde ese programa, ya acordamos con Leo, ya acordamos con la OPS para continuar y retomar ese programa que estaba muy interesante. Sí, además que estaba increíble porque estuvimos trabajando todo el tema de los mitos, ¿no? Frente a la salud mental, como todas las cosas que muy equivocadas, un montón de ideas equivocadas que hay alrededor del tema de salud mental y bueno, fue como súper chévere, pero bueno, no, la tecnología nos jugó un poquito una mala pasada, pero pues lo importante es que vamos a tener la oportunidad de vernos nuevamente con Leonardo y de tener este programa que definitivamente es necesario. No, no vamos a terminar el año, esperemos que no vamos a terminar el año sin tener la oportunidad de repetirlo. Así es. Bueno, vieja, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las rupturas. De las tusas. De las tusas y las rupturas amorosas, hombre, qué tema tan complicado. Yo creo que, eh, no sé, a mí, porque ya no tenemos cursos, me dan ganas acá como de rifemos un curso entre los que nunca han tenido una tusa y jurado que nadie gana, porque no encontramos participantes. Eh, yo creo que todos en mayor o menor medida en algún momento de la vida quizás hemos tenido una ruptura acá sus servidores, pero por supuesto eh, que se han atravesado como estas situaciones tan difíciles. Y bueno, yo creo que es una de las situaciones más comunes, o sea, no solamente porque a nosotros como trabajadores de salud mental nos llega un montón, sino porque de verdad yo creo que como seres humanos es muy difícil que logremos desligarnos de una situación que pues que nos puede pasar, que las relaciones empiezan y las relaciones se acaban. Y nadie nos ha enseñado eso, ¿no? Nos enseñan mucho el disfrutar la alegría de lo que empieza y un montón de cosas, pero como que nadie nos enseña qué hacer cuando una relación se termina, o sea, solo tenemos la música de despecho como guía, como psicoeducación y eso es un desastre, o sea, hacemos como todo muy al revés, entonces nada, pues el objetivo del, pues, del programa de hoy es poder hablar un poquito de esto. Y yo sé que quizás más de una persona de las que se está conectando en este momento puede estar atravesando la situación. Creo que por ahí ya vemos una persona que nos está contando un poco su situación, lo vemos acá por el chat, o sea que la está pasando muy mal. De pronto otros no lo están viviendo en este momento, pero lo han vivido, de pronto muchos otros como terapeutas están teniendo en este momento pacientes con estas características y a veces no saben muy bien qué hacer o bueno, simplemente se están preparando por si acaso. Todo es bienvenido en Conectados con Life.
sin duda alguna creo que es un proceso, como tú bien dices, levante la mano el que no, y probablemente va a ser difícil. Creo que una ruptura, sin duda alguna, desajusta y como tú bien lo dices, hasta el momento que aparece, pues la gente empieza a lidiar con esto. Lastimosamente, en toda esa idea romántica del amor, en toda esa idea de que es para siempre, de que nunca ha de acabarse, pues nada, creo que hemos caído. Y precisamente que estaba en un entrenamiento con un grupo de profesionales súper comprometidas en lo que hacen, hablábamos de eso, de cómo nos han instaurado ciertas metas en la vida y cuando no se alcanzan o cuando hay que decir adiós o hay que terminarla, pues nada, una hecatombe, ¿no? Se nos viene encima el mundo porque no nos han preparado, tal vez, ¿sabes? Eh, nos siguen vendiendo esa idea romántica que es, pues con todo el respeto aquí, el que esté convencido de eso, pero que hasta que la muerte lo separe. Y pues no sé, tal vez no siempre es así, tal vez, no sé, yo hago, no sé si hago un mal chiste en mi tico, pero a veces hago un chiste en mi clase y les digo que si hay una oración o que si hay un grupo de frases o oraciones que hacen que trabajemos nosotros, es si vas a seguir con él en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿sí? No sabemos, de pronto en la enfermedad ya no quiero estar contigo, qué pereza tu enferma, ¿sabes? Sí, probablemente no te quiero pobre, ¿sabes? Sí, probablemente no te quiero así, probablemente no te quiero sin dinero, probablemente ya no me gustas, probablemente se va acabando todo. ¿Mm? Sí, probablemente pasan cosas, ¿sabes? Hay una cosa que yo puedo decirlo, estoy aprendiendo, estoy en ese trance de aprender como con, digamos, la finalización de mi última relación, es que uno tiene derecho a cambiar y la otra persona también, y creo que como que no nos enseñan eso y aprenderlo es doloroso, o sea, aprenderlo cuesta, aprenderlo, porque uno no quiere, o sea, uno quiere decir, no, o sea, que todo vuelva a ser como era antes, o sea, yo quiero volver a sentirme como me sentía antes y quiero que el otro se sienta conmigo como se sentía antes y hacer ese ejercicio de aceptar que uno también evoluciona dentro de una pareja. Hace poquito una pareja muy conocida, muy cercana a mí, que llevan muchos años, y ella me decía que están atravesando por una situación y me dice, esta situación sacó lo peor de él. Y yo decía como, después de tantos años todavía quedaba ver, todavía faltaba por ver lo peor. Y sí, después de muchos años, o sea, es una pareja de muchos años. Y uno dice siempre, ¿y por qué? Porque la gente cambia. Y porque hay situaciones que son difíciles y muchas veces, lo que tú dices, no sabemos cómo enfrentarlas. Entonces no es tanto de, no sé, si te quiero enfermo, no, es que no sé qué hacer si estás enfermo, o sea, no tengo ni idea y no quiero pasar por ahí, no sé, no estoy listo o simplemente no quiero. Y creo que es una cosa que tampoco nos han enseñado, es decir, no quiero, ¿por qué? Porque no quiero. O sea, como que a veces nos piden demasiadas explicaciones y a veces simplemente uno no quiere porque ese momento de la vida en el que uno está eligió no seguir en X, Y o Z situación, ¿no? Pero, pero no, o sea, nadie nos enseñaron que el amor es para siempre. Y esa es una de las cosas que uno repite en las rupturas, ¿no? Además, y las canciones de ruptura dicen eso. O sea, es como se te Las acaba. canciones, las estrategias, lo que hace uno ante una ruptura. Mira que estás diciendo cosas re importantes, re importantes o no, reñero. Perdón, pero estoy como siendo hoy realmente. O sea, eh, no se me fue, no, ya. Frente a esto último que tú decías, Nieto, o sea, es real, o sea, se repiten patrones en la forma en que se da la ruptura, se repiten patrones en la forma en que la gente comienza a lidiar y a vivir estas rupturas. Sí, tú estás haciéndole las canciones, la gente asume que emborracharse es la solución. Bueno, cada cual tiene sus estrategias, ¿no? Pero comenzamos a estar involucrados en todo eso, Nieto. Frente a lo que tú dices, no nos enseñan a muchas cosas. Eh, y pues sencillamente no nos enseñan, pero nos toca aprender. ¿Cuándo? Cuando tropezamos. Sí, ya Ahora le toca sí. meter ahí un poquito las patadas, claramente. O sea, Cuándo no sabe que cayó? Cuando se cayó. ¿Cuándo no sabe que duele? Cuando duele. cuando se pegó.
Qué Es profundidad. correcto. Estoy, mejor dicho, de aquí para adelante pueden ustedes Hablando. vea, todo el que me está escuchando me puede citar sin ningún lío. Sí. Eh, Raro 2022. No, ¿cómo sabe que se cayó? Cuando se cae. es que es real, hasta que uno no se cae, uno no sabe. Es que es real. Bueno, venga, Nieto, le propongo que arranquemos ya con nuestro invitado. Usualmente nuestro preámbulo al programa es un poquito más largo, pero creo que hoy podemos arrancar con nuestro invitado. Entonces, antes de eso, nos vamos a 30 segundos de comerciales. No se vayan, ya regresamos. En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. ¿Qué hubo? Entonces, Nietico, ¿quién tenemos hoy? Entonces, voy a usar, me voy a poner profunda, voy a usar el francés que no uso hace como 10 años para pronunciar correctamente el nombre de nuestro invitado. Entonces, nuestro invitado de hoy es Laurent Marchal, más conocido en el bajo mundo latino como Lauren Marchal. Sí, es un poquito difícil. Lauren es psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, tiene una maestría en Ciencias de la Familia y la Sexualidad de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, es docente de la Konrad Lorenz y de la Universidad El Bosque en la maestría de Salud Sexual y Reproductiva. Es miembro de la, esto es lo que Hernán no quería pronunciar, se lo vamos a confesar al público. Es miembro de la International Academy of Sex Research. Ha creado sus propios diplomados en sexualidad, también es sexólogo clínico en el Boston Medical School. Y bueno, ha publicado muchas investigaciones en este tema de sexualidad y de pareja. Es director de maestrías también, la maestría de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y de la maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad El Bosque. O sea, tenemos al que es. Así que, Logan, hola. Mayor Soga. Hola, Hernán, hola, Angélica, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué rico verlos por acá de nuevo. No, mi hermano, un placer verlo. Sí. No sabe cuánto. Ay, llegó mi ídolo, Sí, total. Bueno, Laura, pronuncié bien, ¿no? Por eso digo que en el bajo mundo, pero es todo un placer poder pronunciar tu nombre de manera adecuada. Y bueno, te queremos dar la bienvenida al programa. Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa y en la vida también. Por eso decimos que es como de la casa. Y bueno, vamos a hablar de un tema como súper importante. Ya estuvimos con Hernán haciendo un poquito la introducción y bueno, vamos a empezar a ponernos acá en materia. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿por qué duele tanto una ruptura? O sea, ¿por qué es tan dolorosa una ruptura? Y lo asociamos a los comentarios que ya han hecho, Laura. Los comentarios que han hecho van encaminados a eso, a que duele, Sí, total. Digamos que, ¿por qué duele una ruptura? Porque si lo explicamos básicamente, muy psicológicamente hablando, estamos hablando de la teoría del doble proceso, donde normalmente cuando estamos en una relación afectiva hay un proceso afectivo que nos lleva a amar profundamente y hay un proceso inhibitorio que de alguna forma minimiza los efectos. Y claro, cuando se va el estímulo, queda únicamente los efectos inhibitorios y genera un mecanismo de pico hacia abajo que hace que finalmente nuestro estado de ánimo baje muchísimo. Entonces, pues obviamente esto genera un dolor porque además
dependiendo un poco del tipo de relación y las condiciones de las relaciones, pues efectivamente empezamos a tener condicionamientos, es decir, que entonces la tacita de café que nos tomamos por la mañana, el hueco en la cama que queda después de mucho tiempo, la salidita a sacar los perros o la salidita los domingos a almorzar, esos condicionamientos que estaban ya muy establecidos dejan de aparecer, entonces empezamos a sentir ese vacío particular en la ruptura, cuando ya la persona no está. Entonces, por eso duele y duro, y siempre se lo digo a mis consultantes, esto, cuando empieza una ruptura, esto es una montaña rusa de muchas emociones, y emociones muy fuertes que por lo general tratamos de quitarnos, y que en general es el camino menos productivo para gestionar el problema. Yendo a un nivel muy bajo, les digo a los estudiantes, dice la gran filósofa Rocío Dúrcal, duelen son las costumbres. Entonces, ¿sí o no? En gran medida sí duelen las costumbres, y hay que aprender a acostumbrarse a vivir solo, pero ese es un factor particular que también nos da este amor romántico que creo que hablabas en la introducción que te estaba escuchando, y es que efectivamente no hemos aprendido, o nos cuesta mucho después de tener una vida en pareja, entendernos solos, entender nuestra vida solos, entender que no tenemos que depender del otro, sino que podemos vivir por nosotros mismos, estando o no en compañía. Entonces, cuando ya estamos en una relación de dependencia tan fuerte, pues vernos solos nos hace decir, ¿y yo para dónde cojo? ¿Y qué hago solo? ¿Y cómo comparto mis momentos felices? Ok. Bueno, y en esa línea entonces, si eso implica el dolor y por eso duele, ¿hay algunos factores que sepamos que hagan que cueste más que en otras ocasiones, o que le cueste más a unas personas que a otras, o que le cueste más por el tiempo, o que le cueste más si era una relación hetero o homo, o sea, no sé, ¿sabemos algo? ¿O es igual, fue pucha y ya, no, le tocó? Depende del tipo de relación, depende a quién toma la decisión, depende el tiempo de la relación, depende inclusive de los estilos de personas que pasan o atraviesan por el proceso. Una persona de pronto, ustedes creo que conocen bien, una persona con mente sabia le va a costar trabajo pasar por la ruptura, pero lo va a hacer medianamente bien. Una persona muy emocional le va a costar muchísimo, y una persona muy racional parece que nunca lo sintió, aunque lo vive, porque en gran medida lo que hace es esconder lo que va sintiendo. Y hoy precisamente hablaba con alguien, y frente a esa decisión, o sea, esta pregunta no está, pero estás diciendo algo que me parece muy importante, y es, hoy alguien me preguntaba, ¿quién sufre más? ¿El que toma la decisión o el que escucha la decisión? La o también puede ser variable. Sí, hoy precisamente lo hablaba, y no sé, pues creo que viene como anillo al dedo. El problema es que depende del tipo de relación y depende de la ruptura. Lo que nos encanta decir a los psicólogos es depende. Sí. Muchas veces uno cree que el que toma la decisión no le duele, y mentiras, le duele muchísimo muchas veces, porque muchas veces la ruptura no se da porque se acabó el amor, simplemente porque los objetivos de vida cambiaron. Entonces yo amo a mi pareja, pero ella está pensando en una cosa y yo estoy pensando en otra, y eso está generando una incompatibilidad tan fuerte que es irreconciliable. Entonces yo rompo con esa relación por esa incompatibilidad, porque está generando choque, porque está generando malestar, y no quiere decir que no me duela, y no quiere decir que no la ame. Claro que la amo, pero simplemente tomo distancia por el bien mío y por el bien de ella o de él. Entonces puede doler en los dos sentidos, y sobre todo si es una relación larga, el hueco para los dos está. Entonces, pues sí va a haber esos condicionamientos que hay que volver a trabajar y volver a enfrentarse, y empezar a volver a vivir solo y a construirse de nuevo dentro de una perspectiva diferente. Ok, acabamos de desmitificar un mito, querido público. Siempre dicen que el que toma la decisión o no le duele o le duele menos.
Sí, es y cierto. no Es cierto. necesariamente. No, Ujú, no sé si en esta línea te parezca, Nietico, que hagamos la pregunta a Daniela Clavijo, que tiene que ver ujú. con todas estas variables. Si Sí, sí, quieres, sí. tú lo lees, yo te la subo aquí. Mira Listo, esto. perfecto. Entonces, Daniela lo que nos pregunta es, Lauren, la evidencia nos ha mostrado que hay una diferencia entre hombres y mujeres en las rupturas o no tiene que ver tanto el género y son más como características de la persona. No, probablemente sí hay una diferencia, no tanto en la ruptura, sino en la expresión de la ruptura, en la expresión emocional. Nosotros estamos, los hombres estamos más acostumbrados desde muy pequeños por cultura a esconder lo que sentimos, a que no tenemos que sentir, que no tenemos que expresar, que uno no tiene que llorar. Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos a recurrir mucho más fácilmente a emborracharnos, a escapar, a huir, mientras que la mujer va a vivir o va a estar mucho más en conciencia de su malestar y va a atravesar mucho más fácilmente por las emociones, mientras que nosotros vamos a tratar de esconderlas. Digamos que esa es un poco la diferencia. Igual, en la experiencia que tengo con rupturas de pareja, pues la reacción emocional, el dolor, las emociones que se transitan son las mismas para hombres y para mujeres. Ok. Ok, eso es más como que nosotros lo expresamos Más más, puede ser fácilmente. más notorio. Ajá. Exactamente. Sí, al hombre históricamente también, o no se le ha enseñado o se le ha castigado tal vez, ¿no? O sea, es como muy típico escuchar respuestas de, pues ánimo, usted es berraco, lo que hay son viejas, pues se mete con otra, pues no sé, digo yo, Se pero cierra una no. puerta, se abren 10 más. Sí, Son comentarios que sí. recibimos constantemente. ¿Mm? Sí, sí, sí. De peces está lleno el mar, eso también es. Ok, ok, Eso me lo dijeron a mí una vez y yo me quedé como que. ok, ok, vale, está bien. Bueno, siguiendo esta línea, tenemos unas preguntas nosotros, pero creo que hay unas que vienen muy de la mano de lo que estamos hablando y esta pregunta está cargada de emoción, asumo yo. El viejo Y Fabián Fabián nos nos había pregunta. contado arribita que él está atravesando por una. Gracias, Fabián, por contarnos que está atravesando por una ruptura. O sea, está atravesando, está en pleno y nos hace pues esta pregunta si es normal de no tener ganas de seguir viviendo, de no querer hacer nada, no tener ganas de hacer nada. Digamos que efectivamente este tipo de rupturas puede llevar a niveles de depresión donde uno considere la idea de terminar su vida porque sin esa persona yo no puedo vivir. Eh, y digamos que aquí en ese contexto yo lo que le diría directamente a Fabián, Fabián, busque ayuda, porque aunque hacer la terapia en duelo es supremamente complejo, es muy difícil porque hay una claridad que creo que mucha gente no entiende y es que cuando van al psicólogo, sobre todo por este tipo de situaciones de rupturas, de dolor emocional, lo primero que nosotros decimos, o al menos yo digo, es que lo siento, pero sus emociones las va a tener. El detalle es vamos a tratar de transitar por ellas, encontrando un camino, encontrando una perspectiva diferente, pero las emociones las va a tener. Y aunque uno quisiera y trataría, yo digo, ojalá yo tuviera un poder para quitarle las emociones, pero no se puede. Lo único que podemos hacer es empezar a transitar con él, con las emociones, llevarlo poco a poco a que vaya encontrando posiblemente el camino que más le sirve. Aquí, por ejemplo, lo que me expresa un poco Fabián, me deja como en esa sensación de qué tipo de relación tenía, qué tan dependiente era él de su pareja, qué tanto había idealizado él el amor romántico, el amor para siempre, el príncipe azul, la princesa, y esto pues obviamente tiende a empeorar mucho el pronóstico de la relación, porque si yo entiendo, por ejemplo, una relación con un amor en libertad, donde pues efectivamente cada uno comparte un camino, pero ese camino en algún momento se puede acabar, pues probablemente si yo lo asumo así, dándome la oportunidad de amar profundamente, pero entendiendo eso, probablemente va a ser más fácil soltar en su momento la relación. Ok, bien, súper. Sí, yo creo que me enlazo a lo mismo y creo que podemos extender algo y que la razón también de este programa es eso. Viejo, a buscar ayuda, Fabián, a buscar ayuda que hay gente. ¿Listo? Entonces, Sí, de acuerdo. nada, en este camino seguiríamos con esto. Lauren, entonces, frente a lo que hemos escuchado, hay unas fases y de una vez creo que vamos a ir cobijando algunas de las preguntas que están haciendo varias personas aquí. Hay fases en este proceso, hay fases en todo el proceso de duelo, de adiós, de la ruptura.
Probablemente sí, digamos que se han expresado diferentes fases, desde la rabia intensa o el dolor intenso al principio, después la búsqueda de culpables, culpabilizarse uno, culpabilizar al otro, tristeza un poco más melancólica, acostumbrarse a estar solo hasta que finalmente se llega a la aceptación. Pero en mi experiencia que he encontrado, porque a mí no obligatoriamente se me cumplen todas las fases, es que estamos en una montaña rusa. Hoy estamos bien, mañana estamos tristes, mañana estamos buscando culpables y estamos jugando entre todas las emociones. No es algo como tan estructurado que hoy estamos acá y mañana vamos por el otro lado y pasamos. No, esto varía y varía de las situaciones que se están dando en la interacción misma de la vida de la persona, porque muchos, por ejemplo, de ellos, de las personas que rompen, siguen interactuando, por ejemplo, con la pareja, porque hay un bebé de por medio, porque hay un hijo de por medio, porque hay condiciones económicas y esto hace aún más difícil una ruptura. Y es que cuando hay, por ejemplo, que establecer un divorcio y este divorcio vincula bienes económicos y cosas, esto se vuelve una pelea legal que es para muchos casos supremamente difícil de manejar. Entonces, piensen en una ruptura que es difícil en sí misma, en donde ya se están vinculando abogados, jueces, nos están diciendo cuándo voy a tener que ver a mis hijos, esto, y es una pelea que puede durar 5 o 6 años en pelea, y después otros, no sé cuántos años mientras me voy acostumbrando a la dinámica, pues no es fácil. Sí. Ok. Wow. Sí, de acuerdo. Vale, en esta línea entonces, ahora que estamos hablando de este proceso, no sé si incluimos esta pregunta de Mateo. Mateo nos dice, ¿qué implicaciones tendría entonces que luego una ruptura no haya un proceso de duelo? ¿Puede ser negativo? No sé, ¿podría pasar eso primero que todo, que no haya un proceso de duelo? Puede suceder, pero es que aquí la claridad se puede dar, es que el duelo se dio antes. Es que yo empiezo a hacer la ruptura antes de hacer la ruptura efectiva. Yo empiezo a tomar distancia con mi pareja poco a poco, hasta que yo digo, ya no más. Y en ese momento rompo con mi pareja, pero ya hice el duelo previo. Ya atravesé por una serie de emociones de malestar, de tristeza, de darme cuenta que mi pareja no es la que yo quiero a mi lado. Entonces, ya cuando tomo la decisión, ya el duelo se hizo. Es lo que muchas veces pasa cuando alguien muere de una enfermedad agónica que demora mucho tiempo. Entonces, durante ese periodo de enfermedad, empezamos a construir el duelo. Ya cuando muere, aunque duele en el momento, digamos que pasamos mucho más rápidamente del duelo, porque efectivamente ya empezamos a despedirnos desde antes. Pero también en esa línea sería posible, Lauren, con lo que tú nos decías hace un momento, que no es que no lo haya, no estoy diciendo que es el caso de Mateo, pero que no es que no lo haya, sino que está inhibido, o sea, que la persona inhibe de tal manera que es como si no lo estuviera experimentando, pero sí está como viéndose reflejado en otras cosas, de pronto eso podría pasar. También, es decir, una persona simplemente por su experiencia, porque aquí yo me acuerdo que Hernán lo decía ahorita, y es que nosotros tenemos una carga cultural muy fuerte y que nos enseñan a decir que nuestras emociones no son válidas, entonces simplemente yo intento esconderlas, intento tenerlas, pero las dejo por allá escondidas y las escondo a través del trago o algún momento, pero en mi diario vivir no se me nota porque simplemente aprendí en mi vida que esa expresión emocional no tiene por qué salir. Pero eso sí, digamos que a futuro genera cierto malestar en la experiencia que tengo, y es que efectivamente cuando la persona se trata de volver a vincular, va a encontrar muchas barreras para poder soltar ese enamoramiento que puede tener. Entonces va a empezar a decir, no, yo por acá no me enamoro, porque entonces si me enamoro me voy a sufrir. Entonces empieza a tomar distancia con las potenciales parejas que puede tener. Ok, muy interesante. Okay. Bueno, y antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, te queremos mostrar otra pregunta del público que nos parece como muy interesante, y tú hablabas pues de todas estas emociones que hay alrededor de la ruptura, y Natalia nos pregunta, ¿qué nos puede ayudar? O sea, ¿cómo se puede promover esta aceptación de todas esas cosas que vienen con la ruptura? O sea, de esas emociones, de ese dolor, supongo que por ahí creo que va la pregunta. Algo que he notado, digamos, a través de todos estos caminos que he recorrido con muchos de mis consultantes, es empezar a trabajar en uno mismo,
empezar a preocuparse por uno. En el dolor, por lo general, nos hundimos en no arreglarnos, en no preocuparnos por hacer cosas de pronto valiosas, conectarnos con la gente que consideramos valiosos, conectarnos con nuestro trabajo. Entonces, creo que uno de los elementos importantes es empezar a trabajar por uno mismo, empezarse a ver al espejo y decir, oiga, yo valgo la pena. Físicamente valgo la pena, me tengo que cuidar, tengo que hacer ejercicio, tengo que empezar a trabajar por mí mismo y conectarme con mis valores para que así, digamos, ese proceso de aceptación se vaya dando. Aunque el dolor va a seguir, las emociones, me puedo ir conectando poco a poco con eso que para mí es valioso y eso ayuda a atravesar y sobre todo reconstruir, y para mí sí es básico en todos estos procesos, reconstruir esa idea del amor romántico. Es decir, entender que el amor romántico no existe. Existe un amor verdadero, sí, yo puedo amar a alguien, pero tengo que amarlo en libertad. Tengo que entender que estamos juntos por un periodo de vida que puede ser corto o largo, pero en algún momento se va a ir. Entonces, en esa medida del amor en libertad, de la no posesión, sino realmente el acompañamiento, pues puedo ayudarme a construir un poco más y esto hace que me valorice mucho más frente a mi pareja y no tenga que depender exclusivamente de mi pareja para estar bien. Yo estoy bien porque estoy bien yo. Y si mi pareja está, qué bacano, pero si no está, también qué bacano. ¿Mm? Sí. ¿Sabes qué? Acabo de hacer un spoiler de la vida. Gracias a Lauren yo conocí un libro muy interesante que me recomendó una vez. Y en ese libro decían algo muy, muy chévere o que digamos que como que me tocó mucho y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir del amor romántico. Y en ese libro decía que culturalmente a nosotros nos han enseñado que lo más valioso es el amor de pareja y que tener el amor de tus amigos o el amor de tu familia es como un premio de consolación. O sea, es como, ay, pobrecito, no tiene pareja, pero su mamá lo quiere. ¿Sí? O sus amigos lo quieren, o como no tiene una pareja, ay, tan lindo, o sea, va a pasar con sus amigos, pero como que se veía como un amor sí, como un Secundario. premio de consolación, como un amor secundario. Exacto. Pero Y fíjate, y ahí te interrumpo y tienes toda la razón. Y es que nosotros le damos el valor fundamental al amor de pareja porque es la pareja, única con la que perdón que lo diga, si nos acostamos. Pero realmente nuestros vínculos afectivos son diversos. Nosotros tenemos amigos, tenemos personas que queremos, inclusive casi como pareja, con la cual no tenemos ningún tipo de contacto, pero que no valoramos esa relación porque con esa persona no nos acostamos. sí, sí, hace poquito nos pasó una cosa chistosa con Hernán, un día que comimos mucho, mucho, y le decía yo, usted es consciente que si estuviéramos con una pareja nos estaría cuestionando por qué estamos comiendo tanto, en cambio usted y yo estamos como, ¿quiere más? ¿Quiere otro poquito? Y nos reíamos mucho de eso porque decíamos, son unos vínculos tan distintos y nos lo hacen ver como que es menos divertido o que es menos bonito, pero efectivamente, entonces le damos un valor importante a la pareja, pues porque hay contacto sexual, pero tenemos un montón de vínculos afectivos, inclusive hasta más fuertes, muy, muy fuertes de aceptación, de un montón de cosas que a Es, veces muchas parejas tampoco se está logrando, ¿no? es que eso chequeamos, esos vínculos secundarios, como bien les llamamos, que en realidad no tendrían por qué ser secundarios, promueven más la aceptación, promueven mucho más la Claro, aceptación, claro. ¿cierto? Sí, cuando yo puedo entender que yo no solo dependo de un vínculo, sino tengo varios vínculos, pues es mucho más fácil como enfocar energías en otras cosas y entender que pues obviamente un vínculo me hace falta, pero tengo otros vínculos y que están al mismo nivel de importancia. Ok, ok. Listo. Bueno, sé que tenemos otra pregunta, pero en la misma línea es que están haciendo preguntas, yo diría que muy interesantes, que nos las hubieran mandado antes. O sea, lo que nos costó a nosotros construir 6 preguntas y ustedes han hecho aquí como 40. O sea, la gente es mucho más creativa que nosotros. Eh, No lo volvamos a hacer pero así. pero habría alguna diferencia, habría alguna diferencia. Quiero vincular a esto que dice Catalina. No, no hablemos aún de la forma sobrellevalo, ahorita vamos a hablar de la forma sobrellevalo, Cata y Sebastián y algunos de los que han preguntado, Fabiana. Más bien la pregunta quisiera ligarla ahí. ¿Habría alguna diferencia
si la ruptura que se termina es con un perfil narcisista, y te lo pregunto por algo. Lauren, Instagram está lleno como de advertencias, como eso que llaman banderas rojas, sí, o sea, ¿realmente están desde tu experiencia? O sea, hay tantos Es que narcisistas. Sí. a mí hay algo que me llama la atención, y es que el tema narcisista se volvió de moda. Perdónenme que lo diga así, pero es que efectivamente entonces cualquier persona que tiene un patrón de conducta particular entonces es narcisista. Cuando una persona más o menos es egoísta, entonces es narcisista. Entonces, ese es un tema que ha surgido muy frecuentemente. Efectivamente, hay ciertos perfiles muy particulares que son personas muy dependientes, que son muy manipuladoras de su relación, que si tú no haces esto yo me voy a hacer daño y cosas así. Digamos que ahí es un poco más difícil, pero pues cuando finaliza es cuando alguno de los dos dicen no más, ya basta, no me quiero dejar vincular en este círculo que me está haciendo daño, y pues para que haya un narcisista necesita una persona que lo refuerce. Sí, claro. Y eso es un círculo que va de lado a lado. Entonces, si hay un narcisista, hay una persona detrás que lo está reforzando y le está palanqueando para que siga siendo un narcisista. Ok. Sí, Está eso bien, me gusta eso. Súper. Ven, seguimos con la otra pregunta que tenemos, la de Lisbeth. Te la subo aquí, Nítico. Sí, Es que sí, me sí. parece súper importante porque es centrar la atención también en, no solo en la pareja, sino en, no sé, hazla tu cuento. Aquí. Listo. Esta me pareció muy interesante y le decía, Hernán, me gusta mucho porque al ser mamá me llamó un montón la atención y es, ¿hay alguna manera de que nosotros dentro de nuestro trabajo, digamos, como padres o como cuidadores de los niños, podamos de alguna manera minimizar esa vulnerabilidad, entrar de pronto en relaciones de dependencia emocional de nuestros hijos cuando sean pues, adultos o... Bueno, estoy tratando de entender la pregunta, y es que si mi hijo me ve en una relación de dependencia, en una tusa de esas berracas donde yo pienso que se me fue el amor y no voy a poder conseguir a nadie más, mi hijo va a tener el mismo patrón. Yo creo que si no le enseño a atravesar por el proceso y a través del modelo, probablemente sí. Ya. Y cuando, por ejemplo, las mamás tienen una ruptura y dicen, no, los hombres son lo peor del mundo, usted no se puede meter con los hombres, y empiezan esas reglas verbales a aparecer constantemente en la historia del individuo, pues seguramente la niña, cuando ya sea adulta, va a empezar a entender que la relación con los hombres es difícil, es dolorosa y es mejor no comprometerse. Entonces, sí, efectivamente vamos a tener como ese rol que se aprende por modelamiento, pero si yo, por ejemplo, permito hacer entender a mis hijos, porque evidentemente los hijos se dan cuenta de todo el proceso, pero si le permito entender a mis hijos que yo puedo atravesar por esto, puedo atravesar por las emociones, las puedo aceptar, pero en el camino las voy construyendo y me voy preocupando un poco más por mí, estoy trabajando un poco más por mí, trabajo en mis otros vínculos afectivos, pues sí, hay dolor, sí hay llanto, sí hay todo, pero la vida continúa y no tengo por qué sentir ese rol de dependencia. Entonces sí, el factor aprendizaje por modelamiento es importante. Ok, gracias. Listo. Bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta, pero antes de eso, creo que cuando estábamos diciendo todo esto en la anterior pregunta, André Pineda dice, les falta Lo está tusas, deseando, si no lo está deseando. les falta tusas a la gente. O sea, pero, Esperamos, André, que no sea un deseo porque de verdad que no sí, creo no, que André, por no, favor. por favor. Bueno, siguiendo con las de nosotros, entonces después de esto ya empezamos a hacer preguntas sobre contacto cero, sobre qué hacer, sobre cómo funcionar, sobre si la vemos con otra persona o lo vemos con otra persona. ¿Cómo sobrellevarla? ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta entonces? ¿Cuáles serían? No sé si podemos hablar de mínimos, yo sé que puede variar en muchas personas, ya nos has dado como un matiz de eso, de qué hacer, cuando, por ejemplo, ahora que hacemos la pregunta de Natalia, pero ¿cómo sobrellevar? ¿Qué es lo más efectivo que podríamos hacer si es que existe algo que sea más efectivo que otra cosa? Miren, primero, mucha gente busca intervención lo más rápidamente posible, y claramente desde la psicología sabemos que la intervención inmediata es poco eficaz.
Es decir, inmediatamente lo único que, por ejemplo, nosotros como psicólogos hacemos es escuchar y decirle, oiga, lo siento, le va a doler. Por el momento le va a doler y no hay nada que hacer. No podemos hacer ciertas estrategias de intervención en crisis, pero en el momento para estabilizar estados emocionales, pero entender que este proceso necesita cierto tiempo. Algo que efectivamente también la teoría lo dice es que los duelos se sanan muy fácilmente, se sanan con el tiempo. Realmente el trabajo de nosotros es muchas veces poco útil, simplemente en el direccionamiento de las cosas que hay que hacer, que pueda ayudar un poco a atravesar por la situación. ¿Cómo sobrellevar más fácilmente esto? Primero es aceptar esas emociones y darse cuenta que las emociones van a estar y que nos va a doler y que vamos a estar un día bien, un día mal, vamos a estar en esa montaña rusa. ¿Y qué va a pasar con esa montaña rusa? Que al principio va a ser de picos para arriba y para abajo y poco a poco esos picos se van a suavizar y se van a empezar a estabilizar. ¿Listo? Y ahí ya cuando se estabiliza ya empezamos a sentir una especie de sensación de bienestar. Pero al principio va a ser bastante inestable esa situación. También que es importante entender que muchas veces desgastamos energías en preocuparnos si está con otra, qué va a pasar, si la veo, si no la veo, y en rumiar sobre lo que está haciendo ella y todo ese tipo, ella o él en el contexto. Entonces, una de las cosas que más desgasta es esa parte emocional, es estar pensando en el otro. Yo entiendo que quitarse un pensamiento es muy difícil, pero en vez de desgastar esa energía dándole vueltas y dándole vueltas, ¿por qué no nos encargamos en qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Y hay una pregunta que yo le hago a todos mis consultantes que pasan por una ruptura, y es lo siguiente: imagínense que en un año se vuelven a encontrar con esa persona con la que terminaron. No se han vuelto a ver durante un año. ¿Qué tipo de persona quisieran que se encontrara esa persona en un año? ¿En qué han cambiado ustedes? ¿Qué proceso han pasado ustedes para poder ese día estar con la frente en alto y decir, aprendí, gracias, usted fue un bacán y este soy yo hoy? Cuando uno se ubica ahí, empieza a vislumbrar qué tipo de trabajo quiere hacer a partir de ese momento, cómo se quiere construir uno mismo. Y algo muy importante, suele pasar en las rupturas los retornos rápidos. Son peligrosos, son muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque mucha gente se arrepiente. Terminemos, nos arrepentimos y volvemos. Pero al volver, entonces uno de los dos empieza a actuar como, hagamos de todo para que esa persona no me vuelva a echar. Y entonces empieza a cambiar su estructura, su forma de ser natural, y empieza a ser otra persona que no era la persona original de la cual se enamoraron. Entonces hay un sufrimiento de uno, como madre, yo estoy dejando de ser quien soy, ya no salgo a rumbear, porque es que si salgo a rumbear se ponen bravos, no salgo y empiezo a controlar mi conducta y hacer ciertos cambios que finalmente no están comprometidos con mis valores, simplemente por el hecho de no querer perder a la otra persona, dejo de hacer cosas que son valiosas para mí. Y ahí es donde empezamos a entrar en peligro. Cuando hay una ruptura, que es una ruptura seria, sí es importante que los dos miembros de la pareja se enfrenten a un proceso de terapia de pareja para tomar una decisión si deciden o no deciden seguir juntos. Pero la terapia de pareja es fundamental para que los dos reflexionen que si hay una ruptura, los dos miembros de la pareja, independientemente de lo que haya sucedido, son responsables de eso. No hay un culpable, siempre son dos. En una pareja siempre son dos. Incluso nosotros desde la psicología, cuando hacemos el análisis de una relación de pareja, no hacemos el análisis de una persona y de otra persona, hacemos el análisis de la relación. Cierto. ¿Eso? O sea, resumen ejecutivo, no vuelvan tan rápido ni prometan, dice mi mamá, prometen el oro y el moro. O sea, sí. O sea, esta forma de prometer y ceder definitivamente termina devolviéndose como en contra, ¿no? Total. Okay. Y enlazando entonces con una de las preguntas que hacías que se me perdió, sé que cuando hago la pregunta la persona sabe que estoy hablando de ella. ¿Qué tan recomendable es eso? Que también está en redes donde te están recomendando y sugiriendo siempre contacto cero, contacto, como si fuera el único camino, como si fuera el primer camino y el único camino. Este. Gracias. Gracias.
Bueno, yo diría que ese contacto cero, digamos que depende de la pareja y depende de las personas. Hay momentos en que es bueno tomar distancia, es bueno alejarse un poquito. Pero si uno realmente, digamos que con el tiempo quiere realmente descondicionar la situación y es aprender a percibir a la persona fuera del contexto reforzante que esta persona nos daba, pues la mejor forma es interactuar con esa persona. Pero esto necesita tiempo y experiencia para hacerlo. No se puede hacer de uno. Okay. O sea, eso Bien. deseamos amigos. Al principio no. Con Yo el no. tiempo sí. Puede Sí, suceder. sí. Sucede, es real. ¿Será que sí? Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, claro que sí. Pero sí tiene que pasar mucho tiempo, lo que tú dices, se necesita no solamente tiempo, sino como madurez, o sea, sí, un nivel de crecimiento personal, no es ni siquiera Y de... es haber entendido, para mí realmente es haber entendido lo que aprendí de la relación y lo valioso que fue para mí la relación. Si yo puedo ser consciente de, oiga, yo pasé tanto tiempo con esta persona, aprendí tanto con ella, logré estos aspectos en mi vida, qué bacano, chévere, y me encanta verla feliz y cuando mi objetivo ya es, usted está bien y yo estoy bien, bacano. Cada uno construyó su momento y ya en ese momento esa complicidad que hubo de pareja puede volver a nacer como amigos. Pero eso toma tiempo. Ok. Ven, Lauren, o sea, hay una pregunta que sigue, que nosotros tenemos montadas, pero aún tenemos tiempo, pero he visto que por ahí Valisa, Sandra, varias personas han hablado desde que tú dijiste esa construcción del amor romántico. Algunos, creo que todos hemos estado de acuerdo que parece que esa percepción de amor romántico, eso que nos enseñaron, sí, de hecho, Valisa habla por ahí, usa una palabra que es algo como de construir, desconstruir. ¿Qué tan favorable podría ser eso? O sea, ¿cómo podríamos hacer para comenzar o si sería útil el comenzar a desromantizar eso? O sea, Es que, digamos que la base fundamental del amor romántico, y esto, digamos, es una gran discusión que se está dando ahorita en los círculos machistas, en las masculinidades no hegemónicas, que están diciendo que el amor romántico es una construcción del patriarcado, del machismo, de la dominación del hombre sobre la mujer, del príncipe azul, inclusive de las mismas películas de Disney del príncipe azul que salva a la princesa y que viven felices y comieron perdices. Esa es un poco, digamos, la derivación de ese amor romántico que termina siendo lo que a nosotros nos enseñan desde muy pequeños y que efectivamente termina haciendo muchísimo más daño que entender que unas parejas se unen, viven, conviven y pueden terminar en algún momento y eso no tiene nada de malo. ¿Mm? De por sí, hace unos años yo hacía un análisis bien interesante de cómo el divorcio en la relación de pareja casada tomó el papel de la muerte, que es bien particular. Hace muchos años, siglos atrás, la gente se casaba para toda la vida, pero para toda la vida, para la expectativa de vida que estábamos hablando de 35, 40 años, cuando yo me casaba eran 10 años. Sí, claro. Periodos cortos de tiempo. Entonces, obviamente en el nacimiento del primer hijo, en el nacimiento de algún hijo, por una enfermedad, por un virus general, pues mucha gente moría y mucha gente quedaba enviudada. Entonces, O en el parto, enviudaban, ¿no? Se o en el morían parto mismo, de los exacto. partos, sí. Entonces, en ese momento, ¿qué pasaba? Que la persona conseguía otra pareja fácilmente. Y rápido, Y además, ¿no? rápidamente, Para que fuera exactamente. rápido, sí. Exactamente. Pero la expectativa de vida empezó a crecer. Entonces empezamos a tener más años y empezamos a dar el sí para toda la vida, pero ya para toda la vida no eran 10 años, eran 20, 30, 40 años. Y realmente la pregunta es, ¿estamos diseñados para vivir tantos años con una sola persona? Antes no lo sabíamos. Ahora lo estamos preguntando y el 50% de las parejas que se casan se divorcian. Entonces, ¿estamos realmente entrenados para vivir tanto tiempo con una pareja? Nuestra vida siempre va a estar junto a alguien. Entonces, ¿qué sucedió? Es que el divorcio empezó a tomar el rol de la muerte. Decidimos encontrar una herramienta como el divorcio para poder variar de pareja. Ok.
Bueno, bien, espero haber clarificado un montón de gente que ha comentado sobre encaminado a esto. Nos estamos Bien, matando simbólicamente. bien. No, y es que todo el simbolismo de la pareja es muy particular, porque si yo me pongo a observar en la historia de la pareja, si nos vamos un poco a lo que es el contexto histórico de la pareja en la historia, ¿por qué nace? Nace por economía, por la protección al patrimonio familiar. Entonces, durante mucho tiempo las parejas se unen es por un contrato económico. ¿Hace cuándo empezamos a escoger el amor como forma de vínculo de pareja? Hace más o menos 200 años, cuando nace la época del romanticismo, donde empezamos a escoger nosotros nuestra pareja, no por un factor económico, sino por un factor particular que era el amor. Entonces, los particulares que nosotros escogemos por el amor, pero el amor dura 3 años, fisiológicamente hablando, del enamoramiento. Y entonces de ahí, ¿qué pasa? Después de esos 3 años, ¿qué pasa? ¿Cómo reconstruimos eso que dejó de ser fisiológico? Los corché. Un momentito, ahora todos están allá todos con calculadora. Un momento. Okay. Sí, pero es cierto, y creo que muchos de los comentarios que tienen acá nuestros fieles seguidores tienen que ver mucho con eso. Pero ¿sabes qué es lo curioso? O sea, a veces uno como que racionalmente uno dice, pucha, uno sabe que es una construcción y emocionalmente es como tan bonito estar enamorado y después como que se te olvida, ¿no? Como que te apaga un poco, o sea, como que nadie nos enseña que no se apague eso, o sea, que nos mantengamos conscientes del fin o de que eso se puede acabar aún estando enamorados, y como que parece muy ofensivo, ¿no? Como que si tú le dices a una pareja, no sé, duremos lo que tengamos que durar. Pero voy a una claridad, y es que uno no arranca una relación pensando en su fin. No, jamás. Uno arranca una relación disfrutando el momento presente. Tal cual. Y cuando se acaba uno, entre comillas, y yo lo digo, y yo sé que suena duro, pero abrace también el dolor. Es parte de ese proceso. Y cuando uno hace el balance final, pues lo que fue bonito, lo que fue lindo, lo que aprendí, frente a también lo que me dolió, lo que me hizo sufrir, lo que me hizo sufrir la situación, pues hay un equilibrio. Y termina siendo muy agradable porque eso nos hace sentir vivos. Hay alguien que me decía, y eso me parece muy interesante, hace poco escuchaba a alguien hablar, una terapeuta muy buena, no me acuerdo cómo es que se llama. Ella decía, miren, piensen en la siguiente escena, una persona con una herida en el brazo fuerte, y la pareja llega y le hace, ay, sí, y uno dice, ay, me lastimaste. ¿Realmente la pareja lo lastimó o la herida ya estaba ahí? Entonces, uno tiene que preocuparse por sanar su propia herida, porque la otra persona no lo está lastimando a uno. Y eso tiene que ver con reconstruir o repensar o resignificar esas creencias que tenemos con respecto al amor. Porque esas son las heridas que tenemos muchas veces. Y le terminamos echando la culpa al amor, que el pobre amor no tiene nada que ver. El amor no tiene nada que ver, es una emoción compleja que tenemos y que nos hace sentir cosas. Inclusive yo se los digo a mis estudiantes, el amor, si lo definimos desde la psicología, de lo más frío posible que es un intercambio de conductas, inclusive biológicas. Muy biológico. Las mariposas en el estómago, la dilatación de las pupilas, son respuestas que damos a un estímulo. Es un intercambio de conductas, que no es un banco donde tú das más y yo doy menos, no, simplemente es un intercambio de conductas que inclusive uno se da a uno mismo cuando uno se ama a sí mismo. Okay. Bueno, Laura, y en esta línea, porque mucha de la gente que está viendo el programa no es psicólogo, para los psicólogos sabemos que la no conducta no existe, pero también sabemos que esto ayuda mucho a clarificar al que está caminando por este paso de la ruptura. Pues, ¿qué no hacer? ¿Qué carajos no hacer cuando se da la ruptura? Podríamos tener algunas
indicaciones sobre qué no hacer. Hemos hablado de qué hacer probablemente y creo que todo lo que tú has dicho, yo le agregaría algo, es todo lo que tú has dicho hay que hacerlo sin duda alguna, sin quitar que duele como un hijo de madre, ¿listo? Pero ¿qué no hacer? Evitar el dolor. Okay. Hacer todo aquello que los lleve a evitar o escapar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo. Porque todo eso lleva a que se incremente el dolor. Entre más yo evito, más me duele. Entonces, el transitar por las emociones es lo más importante. Es entender que ahí están. Que finalmente las emociones van y vienen. Pero nosotros seguimos siendo personas frente a todo esto. Y es como lo que menos nos enseñan, ¿no? O sea, nos dicen distráigase o haga, y esto termina jugándole a uno un montón en contra. O sea, pero tampoco rumiar y darle. No, simplemente no. Me estoy sintiendo mal, pero hay cosas que puedo hacer, pero sin tratar de evitar o esconder lo que estoy sintiendo. Que es muy diferente que cuando yo, por ejemplo, me dedico a hacer deporte simplemente para no sentir. No, vas a sentir, pero el deporte también te ayuda a generar, por ejemplo, dopamina y serotonina. Entonces esto va a minimizar un poco las sensaciones que vas a tener, pero no las va a eliminar. Entonces hay un ejercicio muy sencillo que yo hago con mis consultantes y es, pónganse una piedra en el zapato, párense, concéntrense en el dolor de la piedra y se van a dar cuenta que entre más me concentro, más me duele. Pero si yo enfoco mi atención en el otro pie que no tiene la piedra, probablemente la piedra va a seguir ahí, me va a seguir generando malestar, pero al enfocarme en el otro lado, el malestar va a disminuir un poco. Entonces, cuando yo siento un malestar, no es que me voy a enfocar 100% del tiempo en ese malestar. Puedo también tratar de enfocarme en otras cosas que pueden hacer que, aunque el malestar no desaparezca, se disminuya un poquito. Uh-huh. O sea que son términos muy operantes por ahí, no, muy descriptivos más bien, por ahí con lo que dice André Pineda, y sí, porfa, díganos para no embarrarla más, cosas como... No se emborrache, sí, es correcto. No consuma drogas, no se aísle. Ese tipo de cosas no son muy funcionales. Uno puede tomarse un tiempo para estar solo, pero no quedarse solo o no quedarse durmiendo 24 horas al día. No deje de comer, no se mate. Eso es escapar de una realidad que uno no puede escapar. Me gustó eso. Sí, porque es que uno viene entusado y deshidratado, como que no. Exacto. Entusado, hambriado, enguayabado y deshidratado. Sí, Fue, pucha. No ayuda. Ok. Wow. Ay, Lauren, ¿qué te podemos decir? ¿Qué programa tan severo? Aquí hay un montón de comentarios. Nada, sí, esta charla queda grabada, viejo John. Esta charla queda grabada. Nada, Lauren, ¿qué te decimos? Gracias. Un abrazo en la distancia a esos que se sienten que no, mi hermano. Como siempre, puertas abiertas, ¿sí o no? Un gracias más largo que solo por venir al programa. Gracias por muchas cosas. Muchísimo gusto. Un gracias a todos, un gracias a Lauren, un gracias a Nieto. No sé, antes de que se vayan, también contarte, Lauren, que en 15 días vamos a hablar de un tema súper interesante con una persona que sabe un montón de esto. Vamos a hablar de problemas alimenticios en hombres, únicamente en hombres. En hombres. Sí, nuestra invitada es una mujer que sabe un montón de esto y pues nada, creo que hoy cerramos con broche de oro. Mi hermano, gracias. Vea, solo gracias, nos revientan eso. Fabiancho, por interno, las personas que quieren conocerlo de consultas. Lauren, si quieren contactarte, ¿por dónde? No, espera, más bien, Lauren, ¿por dónde? Por Facebook, por Lauren Marshall Sexología Clínica en Facebook, me encuentran. En Doctoralia, si se meten a la página de Doctoralia, encuentran mi perfil de Doctoralia y ahí pueden hacer reserva, mirar las condiciones del proceso, horarios, agenda y todo eso. Listo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Lauren. Me encantó estos miércoles el día de hoy. Excelente. Gracias. Nos vemos.
Hasta luego. Un gusto verlos. Vale. Chao.